Bueno, ¿por qué hacemos esta jornada? El machismo es cultura y es esa cultura machista la que facilita los elementos y argumentos necesarios para que los hombres que lo decidan lleven a cabo las conductas que forman parte de la violencia sexual, sin que la respuesta social e institucional sea proporcional a la gravedad y magnitud de esta violencia. Por eso se habla de cultura de la violación, concepto que fue desarrollado en Estados Unidos a principios de los años 70 dentro de la segunda ola del feminismo. Quienes no entienden o no quieren entender la relación entre cultura y violación pueden responder estas preguntas a ver qué conclusión obtienen. ¿Por qué los hombres violan a mujeres y niñas y las mujeres no violan a los hombres? ¿Cómo es posible que las mujeres sufran más violencia sexual en sus relaciones de pareja, 7%, que fuera de ellas, 6%? ¿Por qué el 65,7% de los agresores sexuales que atacan a mujeres y el 75,3% de los que agreden a niñas son conocidos, tal y como recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2020? ¿Por qué se duda de la credibilidad de las mujeres cuando denuncian la violencia sexual que sufren? ¿Por qué hasta el año 1989 se consideró la violencia sexual como un delito contra la honestidad, es decir, contra el honor, un honor que miraba más a la familia y a sus hombres que a las mujeres y a su libertad sexual? ¿Qué factores existen para que solo se denuncie un 8% de toda la violencia sexual que se comete en nuestro país, según una encuesta de 2019? ¿Por qué el porcentaje de condenas en los casos denunciados se mueve entre el 5 y el 40%? ¿Qué factores inciden para que en lugar de disminuir la violencia sexual aumente con nuevas formas protagonizadas fundamentalmente por hombres jóvenes, como está sucediendo con las violaciones grupales y la sumisión química? ¿Que hace posible que como respuesta de la justicia se acepte un pacto entre las partes de una violación, agresor y víctima, como ha ocurrido recientemente en la Audiencia Provincial de Málaga y Murcia, por el miedo de las víctimas a la respuesta del proceso judicial? ¿Por qué la violencia sexual es un arma de guerra en todos los conflictos bélicos? Todo ello explica, según Miguel Lorente, por qué la violencia sexual es una conducta frecuente, tanto que en el último año la han sufrido unas 359.000 mujeres, según la macroencuesta de 2019, que juega con las referencias de la cultura androcéntrica para que se lleve a cabo y para que después la mayor parte de ella, concretamente el 92%, no sea conocida al no ser denunciada, y para que de la parte que se conoce solo se condene un porcentaje bajo. Una situación que demuestra el papel de la cultura que convive con la violencia sexual al invisibilizarla, para luego hacer creer que lo invisible es inexistente, cuando la realidad es muy distinta, tanto que el 13,7% de las mujeres de nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia sexual, la macroencuesta de 2019. Añade Ballester que a cualquiera le parece evidente que no se le puede vender una entrada en un cine a un adolescente de 12 años que quiera ver una película porno, pero que sin embargo tienen acceso ilimitado a cualquier producto violento en sus pantallas. Millones de imágenes y vídeos a los que acceden de forma anónima, gratis, prácticamente a diario, en alta calidad y variedad infinita, sin veto, y a veces todo ello se replica, no en un estudio de grabación, sino en un parque, en un baño, en una esquina, a plena luz del día, por la tarde, por la noche, a cualquier hora. Niños y adolescentes que violan a niñas y adolescentes que a veces lo graban y que a veces lo comparten.
La cultura de la violación es una realidad. Sin los elementos de una cultura androcéntrica que culpabiliza, minimiza, oculta y niega esta violencia y a sus responsables, no sería posible que se produjera desde la invisibilidad y el anonimato. Estos datos justifican nuestro trabajo y hoy queremos analizar esta realidad conjuntamente con las personas que nos acompañáis. De verdad, muchas gracias por asistir. Ahora voy a presentar a Marta. Bueno, Marta Madruga Bajo, bienvenida. Marta es profesora de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Ordoño II de León. Es también doctora en filosofía por la Universidad de Valladolid. Además, pertenece a la Cátedra de Estudios de Género de la misma universidad. Defendió su tesis en el año 2018. En ella aborda una exhaustiva investigación sobre el histórico seminario permanente Feminismo e Ilustración, fundada en 1987 por Celia Amorós en la Universidad Complutense de Madrid. Seminario que fue clave para el desarrollo del corpus teórico del feminismo en nuestro país. Dice Marta sobre esta tesis que el objetivo principal de la misma es tratar de demostrar que la reflexión feminista es pensamiento filosófico riguroso, que articula todo un proyecto ético y político de transformación de la sociedad. Una versión resumida de su investigación se encuentra publicada en forma de libro en la editorial Cátedra, con el título Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional. Además, es autora del capítulo Androcentrismo, en colaboración con Verónica Perales, publicado en la obra Ser feministas, pensamiento y acción, editada por Alicia Puleo, y también del capítulo La conciencia feminista en la obra Las cadenas que amamos, recopilación de ensayos editados por Jorge González del Pozo y Javier Campelo Bermejo. Su humildad imposibilita que esta presentación le haga justicia, pues aunque sus méritos son muchos más, su discreción impide que podamos enumerarlos. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que Marta es ejemplo de dignidad, honestidad y compromiso ético con una sociedad justa y democrática y, por supuesto, feminista. Con su pensamiento riguroso nos acompaña en nuestro aprendizaje y nos acerca a estas reflexiones filosóficas profundas que constituyen la base que necesitamos para lograr la plena igualdad entre los sexos. Lo hace con un lenguaje accesible que, sin embargo, no renuncia a la precisión y rigor conceptual propio de quien lo emplea. Una filósofa lúcida y una feminista comprometida. Para nosotras es un honor tener a Marta en estas jornadas y compartir militancia feminista con ella en esta asociación de Arabas y también en Flora Tristán. Bueno, buenos días. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Vale, voy a acercarme. Por si acaso, muchísimas gracias en primer lugar a todas las personas que estáis aquí, porque una mañana de sábado, y de este sábado además tan desapacible, es un mérito que quiero agradeceros, que os hayáis levantado de la cama, que lo que apetece casi es no salir de casa en una mañana como esta. Muchísimas gracias a todas y a todos. María José, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa, pero quiero, que me ha emocionado, por cierto, y me ha nublado un poco el entendimiento, pero quiero agradecer fundamentalmente y en primer lugar a Davas que haya querido contar conmigo otra vez para estas jornadas, y sobre todo y fundamentalmente quiero agradecer a esta asociación de la que también formo parte, toda la labor, la enorme labor que tiene que ser reconocida que hacéis en León, no solo en la asistencia a las víctimas de agresiones sexuales, sino, y en esto quiero insistir muy especialmente, en la labor de prevención, en la tarea de prevención,
quienes somos docentes en los centros de secundaria sabemos que no podemos prescindir de Adabas para formar o tratar de formar en cuestiones feministas a nuestro alumnado. Así que muchísimas gracias por ese trabajo y enhorabuena. A ver si soy capaz, en realidad mucho de lo que yo iba a decir ya lo ha dicho María José, o sea que me podría levantar ya. Pero bueno, aún así voy a intentar resumir el conglomerado de ideas que se me han ocurrido para preparar esta intervención. Cuando Adabas me llamó para preparar esta charla, me dijo, con lógica además, que lo que querían era un análisis feminista de la violencia sexual. Y entonces yo automáticamente pensé lo siguiente: ¿hay algún otro análisis de la violencia sexual? Es decir, ¿se puede hacer un análisis de la violencia sexual que no sea feminista? Por tanto, el título de la charla no podía ser una obviedad y una redundancia. El análisis de la violencia sexual es siempre y en sí mismo feminista, no hay ningún otro movimiento teórico que lo haya reflexionado desde esta perspectiva. Entonces, intentando organizar qué cosas podía exponer aquí, se me ocurrió que es muy importante identificar la violencia sexual y desaprenderla. Voy a intentar explicar el porqué del título de la charla a medida que voy desarrollando lo que quería decir. Mirad, el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, que la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2002, la versión en castellano es del 2003, y que recoge en otro documento del año 2013, que es el que yo creo que más conocido es y que circula la misma información, define la violencia sexual así: violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Si atendemos a esta definición, se puede considerar violencia sexual desde el acoso callejero hasta las violaciones. En definitiva, un acto sexual o un comportamiento o actitud violenta sexual es aquel que tiene connotaciones sexuales y o bien no es deseado por la mujer, o bien no es consentido por ella, o bien su consentimiento ha sido conseguido, digamos, bajo coacción. La coacción, en este mismo documento, en estos documentos de la Organización Mundial de la Salud, se recoge que se puede ejercer de diferentes maneras, hay distintos grados de coacción. Y leo textualmente: la coacción puede abarcar el uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión o amenazas, por ejemplo, amenazar con la pérdida de, no solo la amenaza física, sino con la pérdida de un trabajo, o no conseguir un trabajo, o una mala calificación. Fijaos la cantidad de ámbitos en los que nos estamos moviendo. Y también puede haber violencia sexual, según se recoge en este documento, si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento. De esto que acabo de decir, de esto de las formas de coacción o de coerción, me interesa que prestemos atención a dos aspectos en los que yo voy a insistir a continuación, o bueno, con posterioridad, que es la importancia de la fuerza, la relevancia que adquiere la fuerza y la cuestión, por supuesto, del consentimiento. María José ya ha dado muchos datos, pero yo quiero referirme para que los tengamos claros, porque a oír así datos en abstracto se nos olvidan, sabemos, nos quedamos con la idea, pero se nos olvidan, y yo necesito que tengamos en la cabeza algunos datos para que tengamos claro por qué tenemos que abordar la cuestión de la violencia sexual de la forma en la que yo creo que hay que hacerlo. La macroencuesta a la que se refería María José es una macroencuesta de violencia contra la mujer que la delegación del Gobierno contra la violencia de género elaboró en el año 2019, y que es la última de la que disponemos para tener datos. En esta encuesta se recogen algunos datos que os voy a dar a continuación. Todos se refieren a mujeres residentes en España de 16 años o más. El 40,4% de estas mujeres residentes en España de 16 años o más han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida. El 13,7%, que es el dato que dio María José, han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de su vida. El 6,5% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 6,5%. Y el 99,6% de las mujeres que han manifestado haber sufrido violencia sexual afirmaron que la experimentaron por parte de un hombre.
Como podéis suponer, estos datos no responden a la realidad de la violencia sexual, porque en el informe de esta propia macroencuesta, como también decía María José, se recoge que únicamente el 8% de las mujeres que han sufrido alguna agresión sexual fuera de la pareja ha denunciado en los juzgados o ante la policía o en la Guardia Civil. El porcentaje asciende al 11,1% cuando la denuncia se ha producido por parte de alguna institución o una tercera persona. Hay muchos estudios que consideran que el número de agresiones sexuales, de víctimas de agresiones sexuales, habría que multiplicarlo por 5, teniendo en cuenta la cantidad de agresiones que se producen, de violencia sexual que se produce y no es denunciada. Lo que sí creo yo que es muy claro y que hay que destacar es el porcentaje que conforma quienes ejercen la violencia sexual. El Ministerio del Interior publica un informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, aquí en España, claro, en 2019, y publica que un 85% de las víctimas son mujeres y un 15% son hombres. Las detenciones por delitos sexuales fueron protagonizadas por más de un 95% de los hombres, de hombres. Eurostat es la oficina de estadística de la Unión Europea, tiene unos datos que corresponden al año 2015, pero la página donde se alojan está revisada en 2021, es la última edición es en 2021, y son los que yo manejé en su día, siguen siendo los mismos. Sinceramente no creo que del 21 ahora hayan cambiado sustancialmente. Según los datos de Eurostat, como os digo, la mayor parte de las víctimas de violencia sexual son mujeres, un 85,8%, mientras que la mayor parte de los sospechosos, un 96,5%, y de los delincuentes, es decir, los condenados por agresiones sexuales, un 98,3% son hombres. A mí me parece que estos últimos datos de los que estoy hablando, es imprescindible tenerlos en cuenta, porque para que la violencia sexual se produzca, para que toda violencia se produzca, tiene necesariamente que haber un agresor o agresores y una víctima. De manera que prestar atención a quienes ejercen la violencia es un asunto capital para abordar la cuestión que nos ocupa con rigor. Por eso la perspectiva más ajustada para el análisis de la violencia sexual es la perspectiva abolicionista, es decir, aquella que pone el foco en quienes agreden, en quienes ejercen la violencia. El feminismo, esto siempre lo digo, no podía dejar de decirlo, es un pensamiento crítico, que lo que hace es prestar atención a aquellas cuestiones, a aquellos asuntos que no se pueden justificar racionalmente. Bien, pues una cosa, un asunto, un fenómeno que no puede justificarse racionalmente es que en sociedades, en una sociedad como la nuestra, democrática y formalmente igualitaria, cuando decimos formalmente igualitaria quiere decir que la igualdad entre los sexos es un principio jurídico que está organizado, es en torno al cual se articula nuestro código legal y nuestra convivencia, en definitiva, ¿no? Digo, no se puede justificar racionalmente que en una sociedad formalmente igualitaria los hombres agredan a las mujeres. Esto no hay forma de justificarlo racionalmente. Y esto es un hecho que está confirmado por los datos. Los datos vienen a auxiliarnos para justificar por qué desde el feminismo se vindica lo que se vindica. En el imaginario social, colectivo, funciona una identificación de la violencia sexual con la violación, con lo que se denomina, a la hora de clasificar los distintos tipos de violencia, violencia de alta intensidad. Y esta es la que se refiere o la que englobaría desde los feminicidios, los feminicidios, las violaciones y las agresiones sexuales. Una de las razones que, en mi opinión, más claramente ayudan a que se produzca esta identificación entre violencia sexual y violación o violencia de alta intensidad es la forma en la que los medios de comunicación difunden estas cuestiones, difunden estos actos, que siempre aparece teñida con un grado como de espectacularidad, ¿no? Siempre que digo esto o pienso esto me acuerdo, quienes somos un poquito más mayores, recordamos el tratamiento que se hizo, por ejemplo, de las niñas de Alcácer, ¿no? Que se convirtió en un auténtico espectáculo mediático. Bueno, pues la idea generalizada cuando hablamos de violencia sexual es que que se produce, hay un agresor, un individuo que agrede, asalta y agrede sexualmente a una mujer en un espacio público desamparado. Ayer mismo agredieron a una
chica en un descampado, siempre en un espacio, digamos, aislado, oculto, poco transitado, y que además es un desconocido. Sin embargo, muchos estudios, muchísimos, la mayoría de los estudios, todos los estudios que se han hecho últimamente, demuestra que la mayor parte de las violaciones se producen por parte de individuos, de hombres conocidos por la víctima. El Instituto Andaluz de la Mujer en el año 2020 publicó un informe en el que se constata que el 13% de los casos de violación fueron perpetrados por desconocidos, lo cual significa, si sabemos restar, que el 87% de las violaciones fueron cometidas por conocidos. En el informe de esta macroencuesta, a la que nos estamos refiriendo María José y yo continuamente, se señala que el porcentaje de mujeres que han sido violadas por un desconocido, me da cosa decir solo, porque un solo caso de violación es suficiente, pero lo voy a decir, ¿vale? Han sido violadas, repito, el porcentaje de mujeres que han sido violadas por un desconocido es solo del 18,8%. Lo cual significa que todo el porcentaje restante sufrieron una violación por parte de un hombre conocido antes de la agresión sexual. Por supuesto, quienes estáis un poco al tanto de las cuestiones feministas, pero de las noticias, sabéis perfectamente que el abuso sexual infantil se produce en la mayor parte de los casos en el entorno familiar y no por desconocidos. Ahora, hace muy poco, ha salido la noticia de un informe que la ONG Save the Children publicó el 5 de octubre del 23, donde se recoge, entre otras muchísimas cosas que podríamos analizar y de mucho interés, que en 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia, el agresor es una persona del entorno familiar o conocido del niño o la niña. Estos datos, estos hechos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta, porque identificar la violencia sexual con la violación tiene consecuencias extraordinariamente graves, no solo para el análisis teórico de la violencia sexual, sino para poder trabajar por su erradicación, que es el objetivo último. Una de las consecuencias nefastas, a mi juicio, es que se consigue fragmentar el fenómeno de la violencia sexual y que la generalidad de la sociedad considere violencia sexual solo como violación, cuando lo que estamos viendo es que los datos nos dicen que las violaciones son estadísticamente, iba a decir, es que irrelevantes, me parece, no sé ni qué palabra utilizar, estadísticamente muy inferiores al resto de agresiones sexuales. Y el hecho es que desde el feminismo y desde hace mucho tiempo, desde los años 60, 70 y sobre todo 80 del siglo XX, se insiste en que la violencia sexual es todo un continuo. Liz Kelly habla de un continuum. Es un continuo que engloba, que incluye una amplísima variedad de experiencias absolutamente interrelacionadas entre sí. Además, esta identificación o esta difusión de la violencia sexual en términos de violación, como si fuera una violación, ayuda a configurar algo que a mí me parece extraordinariamente grave y espero tener tiempo para referirme a ello con posterioridad, y es que configura o crea un escenario de terror sexual con consecuencias gravísimas, por supuesto, para las víctimas directas de violaciones y de agresiones sexuales, pero las consecuencias son para todas las mujeres. Todas las mujeres crecemos sabiendo que podemos ser víctimas de una agresión sexual. Se genera, como os digo, un escenario de terror sexual, de miedo, que es con lo que las mujeres nos hemos acostumbrado a vivir. Hoy sabemos, como os decía, y de acuerdo con los datos que os estoy diciendo, que en torno a la violación se ha construido, como escribe Carmen Ruiz Repullo, un relato único que está, además, absolutamente plagado de mitos. El mito de la violación real, o como escribe Rita Segato, la antropóloga Rita Segato, de la violación cruenta, es aquella que enfatiza, el mito digo, es aquel que enfatiza, como os decía, que para que se produzca una violación tiene que darse una gran fuerza física explícita, tiene que incluir intimidación, y además se narra, como estaba intentando exponer ahora mismo, se ejerce por personas desconocidas. Bien, hay tres problemas que genera este mito de la violación real, que creo que tenemos que tener en cuenta. Tres problemas que genera que son muy importantes. En primer lugar, se produce una negación o se siembra la duda, al menos acerca de la agresión sexual, cuando no existe una gran y explícita violencia física, o cuando no se puede probar el uso de la fuerza o la intimidación. Esto,
como podemos comprender con bastante facilidad, es una condición de posibilidad, una cosa que facilita, vamos a decir, que las mujeres no denuncien, tengan muchas dificultades para denunciar, porque además, y este es el segundo problema, se incita a la culpabilización de la víctima por no oponer resistencia o por no oponer la suficiente resistencia. Y en tercer lugar, se produce una identificación de la no oposición de resistencia con el consentimiento. De esto no voy a hablar porque quienes estamos aquí seguro que tenemos en mente cómo la sentencia de la manada fue la que socialmente hizo cambiar el lema del no es no por el solo sí es sí, si os acordáis, ¿no? De esto probablemente tengamos ocasión de hablar un poquito más adelante. Pero además hay otra cosa que personalmente me parece muy importante que tengamos en cuenta, y es que identificar la violación con la violencia sexual dificulta muchísimo que la mayoría de las mujeres seamos capaces de identificar muchísimas experiencias de nuestra vida cotidiana como expresiones de violencia sexual, como violencia sexual. Y estoy pensando, por ejemplo, en la presión para mantener relaciones sexuales dentro de la pareja, porque parece que como no hay una fuerza explícita física, si no la hay, no puede haber intimidación dentro de la pareja. La presión para para llevar a cabo ciertas prácticas sexuales. La negativa por parte de muchos hombres a utilizar métodos anticonceptivos de barrera, que además suele traducirse en la incitación a que las mujeres usen métodos anticonceptivos hormonales, con las consecuencias que eso tiene para la salud de las mujeres. La responsabilización a las mujeres de las relaciones sexuales no satisfactorias, de los gatillazos, no sé cómo decirlo. O también la responsabilización de las mujeres de la contracción de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Pero me importa sobre todo señalar que las mujeres tenemos muchísimas dificultades para interpretar las insinuaciones sexuales, las miradas obscenas, los tocamientos en el espacio público o en lugares muy concurridos, por ejemplo, en el trabajo, los piropos. Tenemos muchas dificultades para interpretar esto como violencia sexual. Y además, este último tipo de conductas, las miradas, las bromas, los tocamientos, parecen extraordinariamente difíciles de probar. En primer lugar, porque los hombres que cometen estos actos, lo primero que hacen es negarlo. Y a ver cómo probamos una mirada, ¿no? ¿Cómo demostramos una mirada? Lo primero que hacen es negarlo. Fundamentalmente porque no perciben, y esto es en lo que querría insistir más adelante, que su acto implica violencia. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, porque la palabra de las mujeres nunca es suficiente para asegurar que un hecho ha ocurrido. La palabra de las mujeres siempre se pone en duda. Aquí no voy a extenderme demasiado porque Irene, que está aquí, va a centrarse precisamente en la credibilidad de las mujeres, pero sí tengo que hablar, mi campo no es el jurídico, como sabéis, de alguna cosa, algún acontecimiento importante y reciente que nos puede ayudar a entender por qué digo esto, decimos esto, o por qué insistimos tanto en la credibilidad de la palabra de las mujeres, en la falta de credibilidad de las palabras de la palabra de las mujeres. Y es que tenemos que mencionar, por ejemplo, el movimiento Me Too o, aquí en España, las acusaciones, las denuncias de acoso sexual, por ejemplo, al tenor reputadísimo Plácido Domingo. Recordad que la mayor parte de las personas que cuando escucharon la noticia, en las noticias, a estas mujeres que denunciaban a Plácido Domingo, que lo hacían 30 años después, se preguntaban, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Daos cuenta de lo que hay detrás de esta pregunta. Detrás de la pregunta de por qué después de tanto tiempo, por qué han esperado tanto para denunciar, se presupone una intención de las mujeres, de cada una de esas mujeres, que por cierto, no sé si alguien recuerda algún nombre de las mujeres que denunció a Plácido Domingo, porque no buscaban, bueno, creo yo que ahora podemos decir que no buscaban la notoriedad, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellas. Bueno, se les presupone, como decía, una intención perversa de acabar con las carreras importantísimas de estos hombres tan respetados y que han conseguido forjar después de tantos años un nombre y un lugar, ¿no? Y además se les atribuye un oportunismo, ¿no? Parece que ahora sí pueden, como a las mujeres ahora, si se les escucha, pues pueden
han encontrado el momento, ¿no?, propicio para denunciar estas cosas que ocurrieron hace tantísimo tiempo. Si os dais cuenta, lo que está en el fondo es la imagen ancestral que sigue funcionando en el imaginario colectivo de las mujeres como seres perversos y malignos que quieren acabar con las vidas de los hombres, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es, y esto las feministas lo sabemos fenomenal, que las mujeres que hace 30 años sufrieron este tipo de acoso y de agresión, solamente han podido identificarlo como tal, como acoso y agresión, cuando el feminismo les ha puesto nombre. Cuando el feminismo ha elaborado las categorías y ha difundido las categorías conceptuales que nos permiten poner nombre y ordenar en nuestra cabeza nuestras experiencias y las cosas que nos ocurren a las mujeres. Porque, como sabéis, no podía dejar de mencionar a la gran filósofa feminista Celia Amorós. Celia Amorós, como sabéis, sostiene que conceptualizar es politizar. Pensar en los fenómenos que nos ocurren a las mujeres los trae a la existencia, permite interpretarlos como lo que son, como problemas sociales que requieren, por cierto, soluciones sociales, no como actos individuales que no tienen conexión entre sí, sino como decía antes, como el resultado de un continuo de fenómenos, en este caso de actos violentos y comportamientos violentos, que desde luego que tienen una relación extraordinariamente importante entre sí, y que precisamente por ser problemas estructurales, y esto me parece importantísimo resaltarlo, por ser problemas estructurales, requieren soluciones estructurales, nunca soluciones individuales. No, os podéis imaginar, y intenté sortearlo, pero no puedo no mencionar el caso que en la última parte del verano ha dominado los medios de comunicación en nuestro país y fuera de nuestro país, que es el caso Rubiales, ¿no? Algunas de mis amigas aquí presentes saben que nunca jamás he seguido yo tanto la información deportiva como en este caso, porque me interesaba mucho saber cómo se trataba por parte del mundo del deporte y cómo se trataba en los informativos. Bueno, no hay cosas que yo creo que son evidentes y que en este foro además no hace falta volver a analizar, pero sí que me gustaría poner la atención en una cosa, porque en la mayor parte de las tertulias o de los comentarios sobre este caso se ponía el énfasis en que en lo que Rubiales hizo, y me refiero fundamentalmente a dos cosas, que es el beso a Jennifer Hermoso y el tocamiento de genitales en el palco de personalidades o como se llame, esos actos fueron una manifestación de una euforia extraordinaria porque nuestra selección de fútbol femenino había conseguido ser campeonas del mundo, ¿no? En mi opinión, lo que hay que preguntarse es lo siguiente: es verdad que la alegría, la euforia es una emoción que nubla el entendimiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que cuestionarse es por qué, cuando se nubla el entendimiento, como a Rubiales, cuando a Rubiales o a los Rubiales que nos rodean por la vida se les nubla el entendimiento, la reacción espontánea y natural es esa. ¿Por qué hacen eso? Porque en lo que coincidían todos los análisis, incluso los de personas que no son sospechosas de ser feministas, ni muchísimo menos, es que Rubiales jamás hubiera hecho lo mismo, jamás hubiera dado un beso en los labios a un jugador de la selección española tras haber ganado un campeonato del mundo. Y también coincidían en que Rubiales jamás se hubiera tocado los genitales si, en lugar de ser la reina, es el rey el que está en el palco. Esto es una cosa, es un comentario que se hacía generalmente en las tertulias, que os aseguro que oía y sufría y que querría olvidar, pero no puedo. Esto se decía, incluso, insisto, fuera desde el feminismo. Por tanto, si la generalidad de la gente asume que un Rubiales, un señor como Rubiales, manifestó su alegría y su euforia de esta manera y no lo hubiera hecho con algún hombre, con un hombre en lugar, o sea, lo hace con unas mujeres, con una mujer, pero no con un hombre, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué lo que sale espontánea y naturalmente es esta reacción? Vamos viendo por qué tenemos que visibilizar lo que parece invisible, como decía María José. Y lo que tenemos que hacer desde el feminismo, por lo menos desde el feminismo teórico, es estudiar muy a fondo cuáles son las causas que posibilitan que la violencia sexual exista. Dicho de otro modo, lo que hay que hacer es leer mucho y estudiar mucho
lo que la teoría feminista, el pensamiento feminista, lleva diciendo más de 3 siglos. Hay que estudiar y hay que leer mucho y aprender, y entonces veremos que lo que hace posible que la violencia contra las mujeres, todas las violencias contra las mujeres se produzca, es la desigualdad estructural entre hombres y mujeres que persiste en sociedades democráticas como la nuestra, en sociedades formalmente igualitarias como la nuestra. Y uno de los efectos, o una de las manifestaciones más paradigmáticas y más crueles de la desigualdad, lógicamente, es la violencia. Pero es que la violencia solo se ejerce contra quien se puede ejercer. Y se puede ejercer contra los seres humanos, iba a decir las individuas, contra los sujetos que ocupan el escalafón inferior en la jerarquía social y que son concebidas y consideradas como seres humanos de segunda clase, de segunda categoría, como infrahumanos, si queremos. Esto lo tenemos muy claro si observamos las sociedades que podemos calificar, de acuerdo con la distinción teórica que es, en mi opinión, podemos aplicar a casi todo. Elaboró Alicia Puleo la filósofa Alicia Puleo ya en el año 1995, la distinción teórica, digo, entre patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento. No voy a detenerme en las cosas teóricas porque creo que las tenemos todas muy claras. Solamente diré que el patriarcado de coerción es aquel en el que la desigualdad entre los sexos está establecida por ley y las mujeres tienen prohibidas, no tienen reconocidos derechos y tienen prohibidas legalmente vidas en igualdad y en libertad. Lo que a mí me parece muy importante, y es lo que no tenemos que olvidar y tener siempre en la cabeza, es que en las sociedades donde la igualdad entre los sexos es un principio jurídico y está consagrado legalmente, también funciona el patriarcado, que es lo que Alicia Puleo ha denominado patriarcado de consentimiento. El patriarcado de consentimiento funciona, como os digo, en nuestras sociedades democráticas y consigue ejercer el control y el dominio sobre las mujeres a través de otras cosas que no son la fuerza explícita y violencia y la violencia directa, sino a través de medios de comunicación, de la publicidad. Quiero decir que hoy por hoy lo que Alicia Puleo consideraba medios de comunicación en el 95 tenemos que ampliarlo un poco, porque hoy por hoy los medios de comunicación, es decir, los medios a través de los cuales las personas más jóvenes se comunican, son las redes sociales. La reproducción de los roles sexuales, de los valores más patriarcales y de la desigualdad absoluta entre los sexos en las redes sociales, en Instagram, YouTube, en TikTok, es extraordinaria. Bien, en el año 1985, Gerda Lerner, que es una historiadora austriaca, escribió un libro muy importante que se titula La creación del patriarcado, donde hace un estudio muy profundo desde el punto de vista histórico, antropológico, del origen del patriarcado. Hay muchísimas cosas que podríamos decir de lo que escribe Lerner, pero me gustaría incidir en dos cosas fundamentales. Lerner explica que el sometimiento de otros seres humanos, mucho más a menudo de lo que pensamos, no ha requerido el uso de la fuerza explícita o de las armas o de la violencia, sino que ha utilizado como un mecanismo extraordinariamente rentable la violencia psicológica. Todos los sistemas de dominación han basado su poder y su legitimidad en la dominación psicológica de aquellos grupos humanos a los que quiere dominar y a los que quiere someter. La gran Celia Amorós sostiene que a mí me parece una idea potentísima, por cierto, que los sistemas de dominación son eficaces fabricantes de esencias. Y del ecofeminismo también quisiera mencionar, que ya lo he expuesto alguna vez, me parece muy importante, o me sugiere un marco de análisis interesante, el concepto de lógica de la dominación, porque todos los sistemas de dominación funcionan de la misma manera. Quienes tienen el poder, y el poder, por tanto, también para designar, lo que hacen es observar a los grupos humanos que consideran diferentes a sí mismos, los conceptualiza como diferentes y los inferioriza. Convierte en inferiores a aquellos seres a los que quiere dominar, porque al convertirlos en inferiores los convierte en dominables. Por tanto, toda esta lógica de la dominación, en toda dominación hay siempre ciertas dosis de violencia, inevitablemente. Otra de las ideas de Lerner que quisiera traer aquí ahora y que ya podemos leer en Simone de Beauvoir es que, leo textualmente, el sistema patriarcal solo puede funcionar gracias a la cooperación de las mujeres. Lo que debería llevarnos a hacernos la siguiente pregunta obvia: ¿cómo puede alguien cooperar, colaborar
en su propia subordinación y en su propia dominación. Lerner expone que ha sido necesario, en mi opinión, sigue siendo necesario, un modelado psicológico. Un modelado psicológico que tiene por objetivo la interiorización de la inferioridad de quien va a ser dominado, la interiorización de la propia inferioridad. Bien, ¿cómo se consigue en sociedades formalmente igualitarias que a priori y en principio no toleran la violencia explícita y directa y de hecho se manifiestan en contra de ella? ¿Cómo se consigue la interiorización, el modelado psicológico, la interiorización de la inferioridad? Pues a través del proceso de socialización. La socialización es un proceso complejo por el cual cada uno de nosotros, cada una de nosotras vamos interiorizando la cultura de la sociedad en la que vivimos y en la que desarrollamos nuestras vidas. Interiorizamos roles, normas, valores, pautas de conducta y de comportamiento, creencias en las que nos instalamos y nos comportamos conforme a lo que aprendemos. En el proceso de socialización, en la socialización de las personas, la variable sexo es absolutamente determinante. Y de hecho, lo que tiene que hacer, o una de las grandes tareas del feminismo en las sociedades formalmente igualitarias como la nuestra, es visibilizar la importancia que tiene el sexo en la socialización de las personas, porque lo más común es que personas incluso con principios de verdad asumidos como ejes de su comportamiento y de su vida, que son principios igualitarios, no pueden explicarse cómo al final, si en casa les hemos educado igual, mi hijo acaba jugando al fútbol y mi hija juega con muñecas. Pero es que el hecho es que el sexo importa, e importa incluso antes de nacer. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué los progenitores tienen tanto interés en saber cuál va a ser el sexo del bebé antes de que nazcan. Yo en mi entorno lo he preguntado y la respuesta que siempre recibo es: hija, pues por curiosidad. Entonces lo que hay que preguntarse es: ¿y por qué? ¿Por qué te interesa saber cuál es el sexo de la criatura? ¿Cuál es la razón? Es decir, ¿por qué eso despierta tu curiosidad? Aquí me encantaría también dedicar muchísimo más tiempo porque me parece que es el nudo de la cuestión, pero como quiero deciros muchas más cosas, voy a intentar pasar un poco no por encima, un poco saltarme alguna cosa, porque esto lo escribe fenomenal Ana de Miguel en su libro, bueno, en muchos textos, ¿no? Pero lo tiene condensado en su libro Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Y de hecho lo que leemos ahí es que en los primeros años de nuestra infancia se nos imponen determinadas marcas de sexo. No sé si os habéis preguntado por qué. Bueno, sabéis perfectamente que por lo menos en el primer año de vida no se diferencia entre un bebé, niño o niña, no se diferencia. ¿Por qué a las niñas se les pone pendientes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? Esto es lo que os lanzo como pregunta. Obviamente la teoría feminista tiene muchas respuestas, pero os lanzo como pregunta para que lo hagáis. Porque son actos aparentemente inocuos que no lo son. De la misma manera, y esto me parece también relevante decirlo, que dejar que las niñas lleven el pelo largo no es una cuestión baladí, tiene importancia, porque el pelo largo necesita más cuidado. Entonces, desde el principio de nuestra existencia, nosotras asumimos que nuestro cuidado personal, nuestro cuidado personal, pero no solo del cuerpo como salud, sino de nuestra apariencia, requiere más tiempo. Y nos acostumbramos a identificar el tiempo para nosotras. Pensad cuando en la publicidad te dicen hay un tiempo para ti, y entonces siempre sale una mujer en publicidad, en medios de comunicación, con una toalla de turbante, porque el tiempo para ti es el cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces nosotras desde muy pequeñas empezamos a asumir que el tiempo para nosotras se identifica con el cuidado al final de nuestro cuerpo y de nuestro aspecto. Y cuidar de nuestro aspecto al final se traduce en ajustarnos a las imposiciones estéticas que el patriarcado impone para nosotras. Y además, otra cosa que a mí no me parece ninguna tontería, quienes tengáis el pelo largo y de pequeñas tuvierais el pelo largo, ¿os acordáis de cuando había que desenredarlo? ¿Verdad? Era horrible. Nosotras, y esto puede parecer una tontería y seguro que hay personas aquí que piensan que soy una exagerada. Bueno, asentad lo que digo y luego si queréis lo hablamos, pero tener que desenredar el pelo nos va acostumbrando a que en nuestra vida siempre hay ciertas dosis de sufrimiento.
y de dolor físico, a las que nos vamos acostumbrando y nos vamos tolerando. Y entonces después, si queréis, hablamos de la depilación y de otras cosas. Por inverosímil que os parezca, llevar vestidos y faldas en lugar de pantalones en los primeros años no es una cuestión sin consecuencias. No es lo mismo deslizarse por un tobogán, subirse a un columpio con pantalones que con faldas. Nos vamos familiarizando con la incomodidad, con el sufrimiento, y vamos generando pautas de inmovilidad, de estatismo. Y esto, bueno, me encantaría contaros muchas más cosas, pero esto se ve muy bien en los estudios que se han hecho sobre el comportamiento de los niños y niñas en los patios de los centros escolares. Por ejemplo, si queréis, lo hablamos luego. Otra cosa que tampoco es ninguna tontería es con qué cosas jugamos o juegan los niños y niñas, porque el juego es un instrumento muy importante en la socialización. Que las niñas jueguen con muñecos tampoco es una cuestión baladí, porque además, si os dais cuenta, juegan con dos tipos de muñecos. Voy a decir marcas porque las marcas ya se han convertido en el concepto. Son o nenucos o Barbies. No sé cómo llamar a las Barbies si no es Barbie. Muñecas, no sé cómo decirlo. Bueno, nenucos o Barbies. Fijaos que yo creo que es muy fácil suponer que jugar con estos dos tipos de muñecos es un entrenamiento para los roles que el sistema patriarcal tiene reservado para las mujeres. El cuidado de las personas que nos rodean y el cuidado de nuestra apariencia externa. Pero además hay otro dato, otra cuestión que me parece importante, y es que con los muñecos se juega sentada, en espacios reducidos. De manera que al final las niñas vamos interiorizando y vamos asumiendo conductas de inmovilidad, como os digo, de estatismo, de ocupar poco espacio, desde luego no el espacio público. Y sin embargo, jugar con coches o con armas, por supuesto, o con balones, exige ocupar el espacio público. Los niños rápidamente, desde el principio de sus vidas, asumen y entienden que la calle, el espacio público, es su lugar, es el lugar propio. Y además, los niños lo que observan es que las armas, el motor, el mundo del motor, coches, motos, bueno, todo eso, el mundo del motor y los balones ocupan espacios importantísimos en los informativos, por ejemplo, que son las plataformas audiovisuales donde se cuenta lo importante, se destaca lo relevante que ocurre en nuestra sociedad. Jamás nada de las cosas de niñas aparecen en un informativo. En un informativo, aparecen en medios especializados, ¿no? En el tómate tiempo para ti misma. Como Ana de Miguel escribe magistralmente, si no lo habéis leído, por favor, leed Ética para Celia, porque además de aprender un montón, vais a disfrutar, y aunque no lo creáis, os vais a reír, vais a disfrutar, os vais a divertir. Como dice Ana de Miguel, como digo, una de las primeras clasificaciones que interiorizamos las personas es la que separa muy convenientemente y distingue lo propio de los niños y lo propio de las niñas. Y lo que implica esta diferenciación, esta clasificación, es que lo propio de los niños es lo significativo, es lo relevante, es lo importante, mientras que lo propio de las niñas es lo insignificante, lo irrelevante. Todo esto y muchísimo más que podríamos hablar se produce en esta socialización que podríamos llamar involuntaria, pero es que tenemos que asumir y decir bien alto además que la educación institucional, la educación formal, no está siendo un mecanismo eficaz para neutralizar la reproducción de la desigualdad en sociedades formalmente igualitarias. La educación formal, la educación institucional, no interrumpe en absoluto la lógica patriarcal. De hecho, contribuye de una manera muy particular a perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres en sociedades como la nuestra. El androcentrismo es la visión que identifica lo masculino con lo propio de la especie humana. Y en la educación del siglo XXI sigue existiendo una profunda visión androcéntrica, como por otra parte no puede ser de otro modo porque toda nuestra cultura lo es y porque el feminismo encuentra extraordinarias resistencias a entrar también en la educación institucional. Se me ocurre un ejemplo como muy gráfico que seguro que os viene a la cabeza para poner una imagen. Cuando, por ejemplo, se explica la evolución de la especie humana, lo que nos convierte en Homo sapiens, todas las imágenes o la mayoría de las imágenes que se proyectan son la de la mitad masculina de la especie. Y cuando yo explico esto en clase, es que nadie se da cuenta, ni siquiera nosotras.
pasa totalmente desapercibido que lo masculino es lo que se considera propio de la humanidad. Por supuestísimo, las mujeres no aparecemos ni en la historia, ni en la filosofía, ni en la biología, ni en la física y química, ni en la literatura, salvo ahora se está haciendo un esfuerzo importante por recoger a mujeres. Pero yo tengo que decir, haciendo una crítica, que se impone o se obliga la inclusión de las mujeres sin que haya una auténtica formación dentro de los docentes, en el profesorado, con lo cual no entienden por qué hay que incluirla. Y a menudo lo que hacen es concebirlo como un añadido a la ingente cantidad de tarea burocrática insoportable a la que nos vemos sometidos quienes nos dedicamos a la docencia. Tengo aquí algunas amigas que lo pueden corroborar. Entonces, es un añadido que se puede prescindir de ello y ya está. El hecho es que nosotras, en los centros educativos, en la educación formal que recibimos en todos los niveles, desde la infantil hasta los grados universitarios, no encontramos antecedentes, no tenemos antecedentes. No hay antecedentes de mujeres consignados en la historia del pensamiento ni en la historia de la humanidad. Y no tener antecedentes implica no tener legitimación. Y no encontrar nuestra legitimación nos sume en la absoluta irrelevancia de la que nunca acabamos de salir. En definitiva, la omisión de las mujeres, el ocultamiento de las mujeres, de las contribuciones y de las aportaciones de las mujeres a la historia y a la historia del pensamiento, a la historia de la humanidad y a la historia del pensamiento, desde luego que ayuda a que nosotras mismas no nos podamos identificar como sujetos históricos, no nos creamos capaces de desencadenar acontecimientos sociales o de producir acontecimientos históricos relevantes, de desencadenar procesos de transformación social, ni siquiera tampoco capaces de producir pensamiento. Entonces, este mecanismo, este ocultamiento es un mecanismo, una estrategia muy eficaz, una estrategia patriarcal muy eficaz para que nosotras mismas interioricemos lo que toda la sociedad interioriza como inferior, que son las tareas domésticas y de cuidado desempeñadas históricamente por las mujeres y asociadas siempre con lo femenino, a pesar de que estas tareas, este trabajo femenino, son imprescindibles para el mantenimiento de la vida y también para el buen funcionamiento de lo social. Nosotras mismas también asumimos, también interiorizamos que estas tareas, este trabajo específicamente femenino, es irrelevante, es inferior, es secundario, no es significativo. Entonces, claro, estamos acostumbradas a la infrarrepresentación pública y política, a no aparecer en lo que la humanidad ha querido contar de sí misma. Entonces, interiorizamos nuestra insignificancia, nuestra irrelevancia, nuestro carácter o nuestro papel secundario. Y en una actitud semejante, en un contexto semejante, la actitud normal es la inhibición, el repliegue, el silencio, en definitiva, el no destacar. Hay una aportación teórica que a mí me ha ayudado mucho también que es una de las cosas para las que también sirve el feminismo, no solo para explicar el funcionamiento de lo social, sino también nuestras propias vidas. Me ha ayudado mucho, para identificar algunas cosas de mi propia vida. Es una aportación, como os digo, del feminismo socialista estadounidense de los años 80, que redefine el concepto marxista o marxiano de modo de producción desde una perspectiva feminista, ¿no? Y este feminismo, este movimiento, este pensamiento feminista, lo que dice es lo siguiente: la producción de las mujeres dentro del ámbito doméstico no solo da lugar a bienes tangibles, a bienes materiales que se pueden tocar o ver, como los de cuidado o el cuidado de las personas o del hogar, sino que también produce bienes intangibles, que son los bienes relativos a lo afectivo, al cuidado y también a lo sexual. El núcleo de lo que sostiene esta teoría es que este trabajo de producción afectiva provee a los hombres de estos bienes emocionales sin que exista una reciprocidad. Es decir, las mujeres con su trabajo afectivo nutren emocionalmente a los hombres del entorno, del espacio doméstico, pero no encuentran una respuesta proporcional. Si os dais cuenta, los principios educativos fundamentales del patriarcado, los principios educativos patriarcales, tienen un eje muy importante, que es que lo que hace que una mujer pueda realizarse como tal, se enriquezca, es el darse a los demás.
es la entrega, un poco la abnegación, lo que hace que una mujer sea mujer. Y pensar cómo muchas de las mujeres que estáis aquí, que estamos aquí, cifran su propio bienestar en el bienestar de las personas que les rodean. Como podéis imaginar, una socialización de estas características necesariamente mina o debilita la autoestima y el autoconcepto, que es una condición indispensable, un requisito, una cosa inevitable desde la cual nos enfrentamos al mundo. La mayoría de las mujeres que estamos aquí, la mayoría de las mujeres del mundo, no son capaces de interpretar con facilidad que hacer que cumplir con sus objetivos es un ejercicio de autonomía personal, y viven de una manera conflictiva el tener que dejar de cuidar o de atender a las personas del entorno que tienen el derecho a ser cuidadas o atendidas para, por ejemplo, cumplir sus objetivos laborales, sus objetivos profesionales. Y si os dais cuenta, en todas las series de televisión, en todas las películas, cuando aparece una mujer que destaca profesionalmente y que además es madre, lo del cuidado de las personas mayores ya no tanto, pero sobre todo si es madre, siempre hay un momento en el que a esa mujer se le plantea un conflicto, que es: Dios mío, ¿seré una buena madre? ¿Estaré dejando de ser lo que debo ser, en definitiva? Y las plataformas audiovisuales, las series o las películas, son también un agente de socialización, y se sigue transmitiendo que el ser de una mujer tiene fundamentalmente como eje principal, lo que enriquece es, como os digo, el darse a los demás, la entrega a los demás, en el amplio sentido de la palabra. Bien, esta socialización creo yo que podemos entender que nos hace bastante más aptas para la sumisión que para el mando. Esta producción afectiva que realizan las mujeres, y de acuerdo con la teorización del feminismo socialista estadounidense, convierte a los hombres en seres emocionalmente fuertes. La cosa es que es a costa de las mujeres, y ese superávit emocional no solo genera una situación muy particular desde la que enfrentarse al mundo, sino que además genera una idea que los hombres tienen desde que son muy pequeños, y es que cualquier cosa que se les ocurra desear es algo a lo que tienen derecho y que por tanto pueden conseguir. Pueden pedir, como mínimo pueden pedir. Y esto, pues fijaos, nos llevaría, estamos hablando de violencia sexual, nos llevaría por supuesto a la cuestión a la que tendré que referirme después, claro, de la prostitución, del alquiler de mujeres para gestar, etc. El hecho es que tanto en la educación formal o informal, desde nuestra infancia las mujeres interiorizamos la invisibilidad, la irrelevancia, la insignificancia, y esto nos pone en condiciones de vulnerabilidad para recibir violencia. Y además no percibimos la violencia que en realidad, cuando empezamos a verla, vemos que es muy explícita, que está presente en los relatos fundacionales de nuestra cultura, de nuestra tradición cultural. Por ejemplo, en la mitología griega. Por favor, leed a Ana de Miguel, porque es un análisis brillante y además es muy divertido. Hablo de la mitología griega porque no es que también es la raíz de nuestra cultura, pero es que los grandes formatos de producción audiovisual recurren a la mitología continuamente para hacer nuevas películas, series, etcétera, videojuegos bueno, todas estas cosas. Bueno, pues Zeus, que es el dios de los dioses del Olimpo, es un violador. Como dice Ana de Miguel, es un pichabrava. No lo digo yo, lo dice ella. Si no sabéis, leed los mitos, y si no, leed a Ana de Miguel. Pero la vida entera de Zeus lo que hace, lo que consiste fundamentalmente es en acceder sexualmente, como le da la gana, a los cuerpos pero además indiscriminadamente, diosas, ninfas, humanas, lo que sea. Y además con encubrimiento y engaño, porque si le apetece Europa, pues se transforma en toro. Que le apetece Almena, pues entonces se adopta la forma del marido de Almena y viola a Almena, y entonces tiene a Hércules, y así. Esto es todo lo que funciona en la mitología griega. Son relatos con los que hemos crecido y que están presentes, repito, en la raíz de nuestra cultura. En nuestra sociedad contemporánea, el papel que desempeñaba la mitología en la Grecia antigua, con lo que implica hablar de la Grecia antigua, que es mucho tiempo y con muchos periodos, lo desempeñan directamente otros relatos, no sé si llamarlos mitológicos. Yo me resistía, pero claro, hay cosas que tengo que hacer si lo que quiero es hablar de ellas. Pero fijaos que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes prácticamente no ven televisión. Se informan no, pero ven otras cosas, ¿no? Pues en redes sociales, YouTube. Pero hay una serie de
Hay una serie de televisión... Bueno, voy a ir rápido. Hay una serie de televisión que sí ven, y lo pregunté ayer por si acaso para no faltar, La que se avecina. No sé si alguno de vosotros habéis visto La que se avecina. Yo he tenido que sufrir y que torturarme para poder decir lo que voy a decir ahora. Aparte de la vulgaridad extraordinaria de la serie que la gente ve en familia, es una reproducción extraordinaria de los roles sexuales y de la banalización absoluta de la violencia. Es lo normal, es que hablen de pilinguis, y como es con sentido del humor, hija, no te lo tomes así. Bueno, voy a hablar solamente de otra cosa a propósito de la mitología. Si os dais cuenta, la guerra de Troya, que aunque no sepamos de qué va, está aquí la idea de la guerra de Troya, se desencadena cuando 3 diosas que tienen sus propios reinos, Atenea, Afrodita y Hera, luchan, entran en conflicto, en disputa por ver quién de ellas es la más bella. Cada una tiene su propio dominio, pero al final lo importante es decidir quién es la más bella. Porque al final la belleza es el mandato patriarcal para las mujeres. Y la belleza al final es la que acaba clasificándonos, una de las múltiples clasificaciones entre las que lo son y las que no lo son. Quisiera mencionar aquí que esta idea de la belleza y del mandato patriarcal de la belleza tiene también un nombre conceptualizado por el feminismo, y es la sexualización. En nuestras sociedades podríamos hablar directamente de hipersexualización. Echad un vistazo, por favor, no solo a los juguetes, sino, por ejemplo, a los disfraces que se venden para las niñas. Con poner los disfraces de niñas en un buscador de internet lo vais a encontrar. Rosa Cobo explica en un libro muy interesante que vino precisamente a León en otras jornadas que organizamos en Adabas, se titula Pornografía, el placer del poder, y ahí expone claramente que la sexualización es el corazón de la feminidad normativa. Ser mujer consiste en ser reducida a un cuerpo atractivo sexualmente y para la sexualidad, fundamentalmente para el objeto, para la sexualidad de los hombres. Tengo que deciros que estas cosas son, porque me parece que es importante saber por qué digo lo que digo. No sé si habéis oído, porque esto ha sido también muy reciente, una noticia en la que se contaba que las niñas de 12 años están obsesionadas, y digo obsesionadas porque era el titular, era la palabra explícita que aparecía en el titular y en el cuerpo de la noticia, con productos de belleza facial, de cuidado facial. En esa noticia, si queréis luego os doy la referencia, de lo que se hablaba es de que con 12 años las niñas van a comprar productos de cremas antiarrugas, productos con ácido hialurónico, con retinol para retrasar el envejecimiento. También se recoge que una agencia de análisis de marcas, Mintel, en el año 2016 publicó un informe según el cual las chicas entre 12 y 14 años usaban, la mitad de las chicas de entre 12 y 14 años usaban máscara de pestañas. Y desde luego el uso de pestañas postizas está muy generalizado entre las chicas y mujeres más jóvenes anglosajonas. Hay un estudio también de la Sociedad Española de Medicina Estética, las mujeres somos el núcleo fundamental de consumo de cirugía estética, que recoge que la edad media de acceso a la cirugía estética ha descendido de los 35 a los 20 años. Y estoy segura de que muchas de quienes estáis aquí, yo lo puedo decir, conocemos a chicas de 18 o 20 años que han pasado por un quirófano para, por ejemplo, aumentar el pecho. Y esto lo hacen cada vez a edades más tempranas. Bien, de acuerdo con la idea de Rosa Cobo, sexualizar, es decir, reducir el ser de un ser humano a un cuerpo, es inferiorizar. Es convertirnos en seres de segunda. Claro, por ir a casi ya al final, ¿no? Convertidas en algo inferior a lo humano, los niños y niñas, los hombres, acaban aprendiendo que somos usables, que podemos ser tratadas no como humanos de pleno derecho. Pero es que convertidas en algo inferior al humano, nosotras mismas también nos percibimos a nosotras mismas de un modo particular. Nosotras no tenemos nada relevante que aportar, no tenemos nada relevante que decir, nada reseñable que expresar, y entonces aprendemos a callar. Porque en el sistema patriarcal estamos las mujeres, todas las mujeres, estamos regidas fundamentalmente por 2 leyes. La ley del agrado, agradar a los demás, y esto lo vais a entender perfectamente de acuerdo con todo lo que acabo de decir, la ley del silencio. Nosotras aprendemos a callar y podemos hablar desde el calladita estás más guapa al me gustas cuando callas porque estás como ausente, los versos de Neruda, por ejemplo, ¿no?
El hecho es que la ley del silencio es algo que se aprecia con extraordinaria claridad cuando hablamos de violencia sexual. Pero es que en la socialización de las mujeres, en la socialización de las niñas, la violencia está extraordinariamente presente continuamente. De hecho, y esto también lo explica muy bien Ana de Miguel en el libro del que os hablaba antes, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, la socialización de la niña siempre implica inocularle ciertas dosis de miedo. Y estas dosis van aumentando a medida que vamos entrando en la adolescencia. Porque sabemos perfectamente que lo que a las mujeres nos puede ocurrir no solo es que nos roben el bolso con mayor o menor grado de violencia, sino que de lo que se trata es de que sabemos, interiorizamos y así vivimos que podemos ser víctimas de una agresión sexual. Como os podéis imaginar, el miedo, crecer y vivir con el miedo a sufrir una agresión sexual necesariamente obliga a vivir de un modo limitado. Creo que esto es fácil de entender. Desde el feminismo de los radical al que se refería María José de la tercera ola en Estados Unidos, desde Kate Millett, sabemos que la fuerza, a pesar de que en sociedades, en patriarcados de consentimiento, el concepto de fuerza, no parece asociarse mucho al ejercicio de la dominación. Como decía Kate Millett en Política y Sexual, si no fuera por el uso de la fuerza, el control que el patriarcado y el dominio que el patriarcado ejerce sobre las mujeres no podría ser tan eficaz. Y esto es lo que permite que el análisis feminista de los años 60 y 70 y también de los 80, que pone en el centro de la reflexión la sexualidad y la violencia sexual, empiece a desmontar la forma en la que se analizaba la violación antes de los años 60 y 70. ¿Cómo se interpretaba la violación? ¿Cómo se analizaba? Como la producida por un individuo en este escenario del que os hablaba antes. Como un individuo que además no estaba bien. Entonces se afrontaba la explicación de la violación desde la patologización del agresor. Y esto, pensad si no se sigue reproduciendo en la actualidad, es que quien hace eso no está bien. Entonces interpretamos que es un sociópata, un psicópata, alguien que tiene problemas de autocontrol. Es el feminismo radical, el feminismo de los años 60-70 y algunas aportaciones que voy a mencionaros muy rápidamente para que me dé tiempo a hablar con vosotras, el responsable de que se interprete la violación como un problema social, como un problema estructural y no como un caso aislado que no tiene relación con el resto de casos aislados. Susan Brown Miller, es sobre todo para recomendaros que leáis estas cosas, escribe un libro muy importante en 1975, Contra nuestra voluntad, y ahí expone, que es un estudio muy profundo, que las consecuencias de las violaciones son casi idénticas en las mujeres que no han sido víctimas de agresiones sexuales que en las que sí lo han sido. ¿Por qué? Porque la violación es un instrumento potentísimo para perpetuar el ejercicio del control sobre el conjunto de las mujeres, no sobre algunas en particular. Y esta idea la retoma también Kathleen Barry en el 79, en otra obra que seguro que habéis leído, quienes habéis leído algo de prostitución, la esclavitud sexual de la mujer. Kathleen Barry habla de la violencia sexual en términos de terrorismo y habla precisamente del terrorismo sexual, fijaos, como la forma de vida para las mujeres. Ese escenario del que hablaba al principio de mi intervención, de ese escenario de terror sexual. El hecho es que el paradigma de la violación, la mentalidad violatoria de la que hablan Brown Miller o Kathleen Barry es lo que ha dado lugar al concepto de cultura de la violación. Lo importante, para que lo entendamos, del concepto de cultura de la violación es que quiere poner el énfasis en lo siguiente. Desde la revolución sexual de los 60 parece que en toda relación que intervenga el sexo hay que suspender la capacidad crítica. Esto también lo explica muy bien Ana de Miguel. Parece que cuando hay una relación sexual, en el momento en que interviene el sexo, no podemos reflexionar sobre ella de forma crítica, ¿no? Entonces, las aportaciones del feminismo radical, en concreto de Susan Brown Miller, que aspiraba a entender la violación como violencia y no como sexo, y de esto también podríamos hablar muchísimo porque hay muchísimas interpretaciones, a esa aportación que pretende diferenciar, mejor dicho, interpretar, conceptualizar la violación como violencia y no como sexo, le debemos muchas cosas, entre otras que ha permitido enfrentarnos a esa visión masculina que entiende que todo lo que los hombres entienden por sexo no tiene por qué ser sexo, puede incluir violencia.
¿Qué es lo que contribuye? Voy a ir rápido, de verdad. Es que no quiero dejarme algunas cosas que creo que son muy importantes. ¿Os estoy aburriendo? No. ¿Continúo? Vale. Voy a ir rápida. Vale. Sí, pero es por los focos. Voy a ir rápido. ¿Qué es o cuál ha sido uno? El hecho es, lo que quería decir es que el hecho es que la cultura de la violación lo es porque el ejercicio de la violencia aparece invisibilizado, neutralizado y totalmente banalizado. ¿Cuál es uno de los instrumentos más potentes que contribuyen a la invisibilización, a la neutralización y a la banalización de la violencia? La pornografía. Que sabemos perfectamente desde el feminismo que el consumo de pornografía ha aumentado exponencialmente en los últimos años gracias a Internet y a este mundo globalizado, y además ha disminuido escandalosamente la edad en la que los niños y niñas empiezan a visionar pornografía. Fijaos, desde el año 16 ya Laura Favaro y Ana de Miguel hablaron de la pornificación de la cultura, y a lo que se refieren fundamentalmente es a cómo la pornografía la pornografía se ha normalizado, y la poderosísima industria del sexo, si es que podemos también hablar de si es que se le puede llamar así o no, está cambiando la cultura, está cambiando las manifestaciones culturales, y esto se puede observar muy claramente en cómo, por ejemplo, elementos del imaginario colectivo aparecen en manifestaciones culturales que no son pornográficas, ¿no? Por ejemplo, y además se acepta socialmente que lo que aparece en pornografía es sexo, de hecho es el buen sexo. Y entonces, cuando desde el feminismo se elaboran críticas a la pornografía, de lo que se recibe además de insultos directos y explícitos es el argumento que gira en torno al consentimiento. Y es que del consentimiento tengo que hablar un poquito. De verdad que voy a terminar rápido. En mi opinión, porque es después de estudiar mucho, no es una opinión, a mi juicio, la ideología del consentimiento y el mito de la libre elección, del que también por supuesto habla Ana de Miguel, la ideología del consentimiento es el mecanismo teórico del patriarcado neoliberal para perpetuarse a sí mismo y para reproducir la desigualdad entre los sexos. Es un dispositivo teórico que veremos, que va a ser estudiado seguro con posterioridad, que lo que consigue en definitiva es, como os digo, invisibilizar la desigualdad, la violencia que entraña la desigualdad, y por tanto reproducir la violencia, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Lo que ocurre es que el consentimiento al que se apela, por cierto, una cosa que debería hacernos sospechar desde ideologías incluso opuestas, pensad qué sectores políticos pueden estar de acuerdo en la idea del consentimiento, desde el consentimiento al que se apela, también desde posturas feministas, no se puede producir en sociedades que no existen. El consentimiento al que se apela no se puede producir en sociedades cuya estructura es profundamente desigualitaria. No se puede producir en estructuras que no son igualitarias, de hecho, que están muy lejos de ser igualitarias. De hecho, los argumentos que defienden el consentimiento asumen y presuponen la idea de una sociedad que está conformada por individuos racionales, autónomos y libres, que de verdad no tienen ningún tipo de condicionamiento para desarrollar sus vidas y para hacer lo que libre y voluntariamente deciden hacer. Entonces, este tipo de planteamientos lo que hacen es olvidar que todas las personas, que todas las sociedades están atravesadas, están organizadas más bien en torno a sistemas de poder que van a hacer lo que sea posible, lo que esté a su alcance para perpetuarse. La perspectiva, el análisis que incide en el consentimiento, en el argumento del consentimiento, por más que éste venga de la izquierda, y esto me importa mucho resaltarlo, olvida las condiciones y las circunstancias concretas, materiales y simbólicas desde las cuales las personas desenvolvemos nuestras vidas. Y las mujeres desenvolvemos nuestras vidas en sociedades que están estructuradas jerárquicamente y que nos sitúan a las mujeres en la parte inferiorizada de la sociedad porque somos mujeres, ¿no? Entonces, en mi opinión, el apelar al consentimiento es una trampa, una extraordinaria trampa del patriarcado neoliberal. Y lo es, creo que tenemos que, desde el feminismo, profundizar mucho en esta idea. Es una trampa porque, si os dais cuenta, el propio concepto de consentimiento implica permitir algo.
implica, y esto es una definición de la RAE, permitir algo o condescender en que algo suceda. Por tanto, el propio concepto de consentimiento asume que hay una parte que propone y otra que acepta. Nos pone en situaciones que no son de igualdad, en una situación que no es de igualdad. Y si os dais cuenta, siempre que se usa, se apela al consentimiento, quien tiene que manifestar su consentimiento es la mujer, son las mujeres. Esto también debería hacernos sospechar, me parece a mí, del uso abstracto, que no es tan abstracto, del concepto de consentimiento. Es una trampa, digo, porque me estaba diciendo, porque parte de una situación que no existe, que es la de la plena, real y efectiva igualdad entre hombres y mujeres, la plena, real y efectiva igualdad desde la que se podría elegir libremente. Y además es una trampa porque tal y como se usa, y para lo que se usa, quienes tienen que dar su permiso, quienes nunca toman la iniciativa, son las mujeres. Pensad para qué o en qué contextos o en qué debates se apela al consentimiento. Prostitución, alquiler de mujeres para gestar, pornografía y también en la violencia sexual. Porque si os dais cuenta, el consentimiento es un escudo extraordinariamente poderoso que utilizan los hombres que cometen violencia sexual. Y muy a menudo, para excusarse, lo que dicen es si lo estaba deseando, si ella es lo que quería. ¿Qué es lo que decía Rubiales? ¿Qué historia se inventó? ¿Un piquito? Vale, en imágenes que hemos visto todos. El consentimiento es una excusa, un escudo extraordinario que los agresores pueden utilizar para justificar, porque es muy difícil de probar, que no ha existido, o no es tan difícil de probar, y ahora sí ya voy a terminar, que no ha existido agresión, que no ha existido violencia. Entonces, creo que puede quedar más o menos claro por qué es necesario identificar la violencia sexual. Las mujeres somos construidas como seres humanos de segunda categoría, pero es que nosotras también a nosotras mismas nos percibimos tal y como el sistema de dominación patriarcal nos construye, porque estamos socializadas en este mismo sistema. Entonces, me podéis decir, ¿cómo puedes titular a la segunda parte desaprendiendo la violencia sexual? Bueno, obviamente, y esto es lo que quería explicar, quienes tienen que desaprender la violencia sexual son quienes la ejercen. Eso es una obviedad. Y para que puedan desaprender la violencia sexual hay que visibilizarla y hay que hablar de ella. Hay que manifestar y demostrar que las conductas y los comportamientos que aparentemente son neutros, que no implican ninguna violencia, son o pueden ser agresiones contra las mujeres, agresiones sexuales contra las mujeres. Visibilizar es la primera de las tareas que hay que hacer para prevenir. Por eso decía al principio, y me parece importantísimo, por supuesto la labor que hace Adabas y que se intenta hacer desde las instituciones. Faltaría más asistir y proteger a las víctimas, estamos de acuerdo, pero el objetivo último no es conseguir que no exista violencia sexual, pues eso nunca se va a conseguir si no se invierte de verdad en prevención. Asistir, apoyar, ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia sexual es un deber, por supuesto, pero un deber como sociedad democrática es invertir en la prevención de la violencia sexual, porque la violencia no existiría, insisto, por eso os decía, la perspectiva abolicionista, si no existieran los agresores. Y por eso es muy importante que las instituciones entiendan que lo que desde el movimiento feminista se lleva demandando algunos años ya, cuando se empiezan a diseñar las campañas del 25N, por ejemplo, las campañas contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque es muy importante que las mujeres sepan, por supuesto, que hay una red que las apoya, que no están solas, que pueden acudir a instituciones, a organizaciones, eso es importantísimo. Pero lo más importante es que los hombres dejen de agredir. Por eso las campañas tienen que empezar a ser destinadas a que los hombres no agredan en lugar de a que las mujeres nos protejamos. No puede ser que se interprete como feminista continuamente talleres de autodefensa personal. A lo que se nos enseña es a protegernos, cuando no deberíamos tener que protegernos de nada en sociedades en las que realmente existiera la igualdad. Entonces, y ahora ya sí. Claro, me podéis decir, fíjate, nos hemos remontado a los fundamentos de nuestra cultura, desaprender lo aprendido es imposible. Lo que las mujeres tenemos que aprender, y esto no es muy difícil, o bueno, sí es difícil, lo que las mujeres tenemos que desaprender no es la violencia, sino
en la estrategia psicológica que hemos desarrollado para sobrevivir, que es la indefensión aprendida. Las mujeres hemos aprendido a callar, de acuerdo con la ley del silencio, a no revelarnos, a no enfrentarnos a las agresiones. Y lo normal es que cuando alguien por la calle, pues yo qué sé, nos dice una inconveniencia o se produce un tocamiento, nosotras no nos enfrentamos, porque hemos aprendido a naturalizar, a normalizar el cómo vivimos, entre otras cosas, para sobrevivir. Por eso nosotras tenemos que desnormalizar lo que el patriarcado se empeña en naturalizar, en invisibilizar, en normalizar y además en presentar como inevitable. Las violencias, todas las violencias que sufrimos las mujeres son evitables y de hecho es un deber público evitarlas. Por eso también quiero insistir en la idea de que el feminismo rescata, porque cuando las mujeres empezamos a comprender que las cosas que nos pasan son consecuencia de un sistema de dominación que nos configura a todas las personas, empezamos a poder interpretar lo que nos pasa sin sentimiento de culpa. La cuestión no es que yo estuviera vestida de una determinada manera, que estuviera en un lugar en el que no debía, sino que hay una estructura desigual que favorece que me ocurran las cosas que me ocurren. Por eso, como os decía, desaprender todo lo aprendido es imposible, es prácticamente imposible, ¿no? Porque fijaos a qué cantidad de cosas nos estamos refiriendo. Entonces lo que sí que tenemos que tener claro es qué cosas son absolutamente intolerables e inadmisibles en una sociedad que sea realmente igualitaria o por lo menos que aspire a la plena igualdad entre hombres y mujeres y que aspire a erradicar de verdad la violencia sexual y todas las violencias contra las mujeres. Y lo que no es admisible es que el sexo se entienda como aquello que aparece en la pornografía. La pornografía normaliza, invisibiliza, banaliza la violencia y construye, por tanto, un mecanismo extraordinario para perpetuar la violencia contra las mujeres. Y lo que no puede admitirse en sociedades realmente igualitarias es la institución, es así, la institución más antigua que representa de una forma paradigmática la violencia contra las mujeres, que es la prostitución. Ana de Miguel expone clarísimamente, y también os invito a que lo leáis, también en el neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, que la prostitución es una escuela de desigualdad. No podemos aparentar que vamos a trabajar, que queremos trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, que hay que esforzarse por erradicar las violencias contra las mujeres. No podemos manifestarnos todos los lunes y todos los 25 y todos los 8N, mientras la prostitución sea algo absolutamente impune en nuestra sociedad. Porque lo que los humanos aprendemos en las sociedades en las que la prostitución existe y no se lucha contra ella es que las mujeres somos usables, podemos ser mercancía y los hombres aprenden que es posible usar a las mujeres como cualquier otro objeto. Se distorsiona por completo la idea de igualdad entre los sexos y la vivencia de la igualdad entre los sexos. Por ello, creo que es imprescindible que las acciones políticas en la línea de la abolición de la pornografía y en la abolición de la prostitución se implementen ya, pero para erradicar las violencias sexuales, porque es muy difícil conseguir nada contra las violencias, todas las violencias que sufrimos las mujeres. No podemos, creo yo, acabar erradicando las violencias contra las mujeres mientras sigan existiendo y funcionando con cierta o total normalidad instituciones que existen precisamente para construirnos como inferiores a las mujeres y para reproducir la ancestral desigualdad entre mujeres y hombres. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Has estado extraordinaria. Nos has dado unos pilares importantes para nuestra lucha feminista. Bueno, se abre un turno de participación. A ver quién quiere lanzar alguna pregunta. No sé cómo interpretar esto. Tere. No, yo
Buenas tardes. Pero también por la postura excepcional. Yo creo que mi profesora con su discurso desde cuanto antes a favor de cortar la posibilidad de que una criatura crezca lentamente, pero ya con muchas dificultades de crecer cuando ya lleva años educada en el patriarcado infante todavía, pues que hay que empezar en los progenitores, en su entorno, y a trabajarlo individualmente a esa individua finita, niños y niñas, por supuesto, y echar mucho energía a los enseñantes y las enseñantes porque después es más difícil. Oye, de la economía, ¿para qué vamos a esperar cuando ya es más difícil? Empecemos cuando empezamos. Y luego, yo pienso que individualmente también tenemos que compromiso con todas las mujeres, con todos los hombres que nos ha tocado convivir en la vida. También empezar desde la primera relación de acercamiento de esas personas, incluso las mujeres que consienten lo que nos quiere hacer el patriarcado, y trabajarlo también lentamente, pero sin descanso. Y con humor, mejor que sin humor. Bueno, para sobrevivir. Pero si no es posible el humor, también sin humor. Sí, yo yo en mi edad sigo aprendiendo. Claro, porque es verdad que de aprender nunca se termina. Yo estoy de acuerdo contigo, Tere, en que efectivamente es necesario un compromiso individual. Pero como estos son unas jornadas y tú y yo además somos militantes, no solo estamos en la parte teórica, sino que también somos activistas, tenemos que tener muy claro que el feminismo tiene que demandar acciones públicas. Y por eso es tan importante las demandas que se hacen desde el movimiento feminista para aprobar una ley de abolición del sistema prostitucional y para empezar como mínimo a regular el acceso a la pornografía. Porque las transformaciones legales ayudan a que la mayor parte de la gente, contribuyen claramente a que la generalidad de la sociedad empiece a percibir como problemáticas, situaciones y fenómenos que pasaban totalmente desapercibidos. Entonces, estoy de acuerdo contigo que hay un compromiso individual y personal, y yo siempre también lo digo, que en nuestro ámbito de influencia, todas tenemos nuestro margen de maniobra, ¿no? Entonces, difundimos también, ¿no?, el pensamiento y la práctica feminista con cada cosa que hacemos en nuestros trabajos, en nuestra comunidad de vecinos, tomando un café con nuestros amigos y amigas, claro que sí. Pero también es una obligación del feminismo demandar de las instituciones políticas la adopción de medidas de corrección eficaces y efectivas para erradicar la desigualdad, que es la base de todo. Es que nada de lo que las feministas no tendríamos nada de qué hablar, es más, no existiríamos si no existiera una situación de desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Sí, yo quería hacer una observación porque respecto a lo que dices del terrorismo psicológico y demás, es curioso cómo llevamos muchos años en los que no se puede hablar de sexo en ninguna institución, ni educativa, ni familiar. El sexo es como un miedo que está ahí, que ni hombres ni mujeres se hablan. Como mucho cuando se dice que se da educación afectivo-sexual, se le mete miedo a las enfermedades de transmisión sexual, como se coloca un condón, siempre a prevenir todo el peligro que corremos frente al sexo. Entonces jamás se ha hablado de sexo abiertamente, jamás se ha dado una educación, y ahora yo mucho me temo que van a coger la iniciativa para dar educación sexual, pues ciertos feminismos puede ser o formas de entender como incluso la pornografía como que es buena y educa, ¿no? y enseña. Entonces podemos pasar al otro extremo, que es lo que suele ocurrir en la sociedad. Pasamos de la nada a no se habla porque
Yo recuerdo hace años que se editaron un material para educación sexual y años después llegué a un colegio en el que me encontré cajones y cajones llenos de ese material sin desclasificar. Jamás, porque el miedo a las familias que protestan porque no se quiere que se hable de sexo. Socialmente no se quiere hablar de sexo. Y ahora sufrimos las consecuencias porque toda la educación, entre comillas, de educación sexual ha sido a base de pornografía, de videoclips y de un montón de redes sociales que intentan ver la sexualidad como una cosa de sexo puro y duro con cualquiera en cualquier momento, vídeos de 2 minutos y medio, aquí se pide, y ese es el ideario que se ha formado en eso porque siempre ha habido mucho miedo a hablar de sexo. Sí, pero fíjate que pensando en lo que estás diciendo, estoy de acuerdo, pero es que se producen, claro, como casi todas las cosas que nos ocurren a las mujeres y que nos afectan a las mujeres, se generan situaciones de que no sé, la verdad, cómo estamos tan bien de la cabeza, porque tendríamos que estar todas esquizofrénicas perdidas. Se producen situaciones como absolutamente contradictorias, porque es verdad que la educación sexual brilla por su ausencia, está claro, es verdad que del sexo no se habla, pero al mismo tiempo, en esta sociedad, en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo el sexo nos inunda. Está presente en todas las manifestaciones culturales, pero no me refiero solo a la pornografía, que también es que si vemos, por ejemplo, los videoclips musicales están llenos de mujeres sexualizadas, además, porque cuando aparece el sexo aparece siempre con cuerpo de mujer, que esa es otra idea muy importante, ¿no? El cómo cuando hablamos de sexo, la imagen que nos viene a la cabeza es una mujer contoneándose, moviéndose sensualmente, etcétera, etcétera. Y ese tipo de imágenes nos inundan. Entonces es verdad que estamos en una situación en la que no se habla de sexo, está como prohibido educar la educación sexual, pero al mismo tiempo el sexo nos inunda. Y entonces yo cuando me encuentro en estas situaciones así un poco eso, que contradictorias, un poco muy contradictorias, siempre me hago la siguiente pregunta: ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que no se hable de sexo pero que al mismo tiempo lo sexual inunde los productos culturales y que la sexualización sea exacerbada, sobre todo la de las niñas y las mujeres? ¿A quién beneficia? Pues beneficia al sistema de dominación patriarcal. De la misma manera que cuando yo oigo desde planteamientos feministas o supuestamente feministas acudir al consentimiento o a la libertad de elección, pienso, pero es que a lo mejor, no sé vosotras cómo lo veis, yo como soy así muy de filosofía, en cuanto encuentro una contradicción en un argumento automáticamente lo destierro. Y es que a mí me parece que no se puede sostener en la misma frase que estamos en una sociedad patriarcal, pero que el consentimiento es el núcleo que tiene que convertir una relación del tipo que sea inaceptable. Porque si estamos en una sociedad patriarcal pasa todo lo que he dicho a continuación. Pues con esto me ocurre un poco parecido. ¿A quién beneficia la ideología del consentimiento? ¿A quién beneficia la ausencia de educación en todos los ámbitos, formal e informal, de educación sexual, al mismo tiempo que la sexualización nos inunda? Claramente al patriarcado neoliberal, además, porque otra cosa que la teoría feminista nos ha enseñado es que el patriarcado es un sistema de dominación. Kate Millett dijo, es universal, se produce en todas las sociedades y es el más longevo de todos. Y dicen, Celia Amorós, por ejemplo, dice que es un sistema de dominación metaestable. El patriarcado tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a cualquier nueva circunstancia que ocurra. Lo hizo al final de la Edad Media en la modernidad y lo está haciendo claramente ahora. El patriarcado está adaptándose perfectamente a las circunstancias del modelo socioeconómico, político y cultural neoliberal. Entonces, ¿a quién beneficia lo que estás diciendo? ¿A quién beneficia la ausencia de educación sexual a la vez que, porque no es como en el franquismo, ¿sabes? No es como en los años de la dictadura franquista, que nadie hablaba de sexo, pero es que no había dónde encontrar sexo. Pero es que ahora no se habla de sexo al mismo tiempo que es el acceso a cualquier información de lo que aparentemente es el sexo es con un clic. ¿A quién beneficia eso? Claramente el patriarcado neoliberal está adaptándose de una manera extraordinaria a las circunstancias que vivimos. Bueno, pues hemos terminado el turno
Sí, yo quería plantear la importancia del feminismo que ha hecho visibilizar todos los casos de violencia sexual. Nosotros empezamos a trabajar en el año 91, me acuerdo perfectamente cuando fuimos a Favero a dar una conferencia sobre las relaciones sexuales y nos dijeron que no podíamos poner ese título. Que imposible, porque allí se estaban todavía los padres y los abuelos violando a las hijas de las niñas. Yo me quedé aterrada porque nunca lo había oído. Entonces pusimos educación sexual contra la violencia o alguna cosa. La Cristina Almeida con nosotros ese día fue hasta allí. En la conferencia, entre otras cosas, los mujeres chicheaban y decían, les dijimos, ¿por qué no nos lo contáis? Y dice, pues es que por lo que decís vosotras nos han estado violando todas las cosas. Esa es la cultura de la violación que todavía arrastramos. Y lo de Rubiales, otra cosa que yo pensé, es que lo ha hecho tantas veces que ni siquiera Claro. delante de todo el mundo se lo Entiende que, claro, porque lo habrá hecho 50.000 veces. Yo es que estoy absolutamente convencida de que Rubiales de verdad sigue sin entender que ha hecho mal. Claro, porque no lo sabe. Claro, las mujeres se callaban porque estaban sometidas a que no las entrenaran, que no sé qué. Pero es que Jennifer Hermoso hemos sido todas nosotras en algún momento de la vida. Es decir, es que nosotras aprendemos a no defendernos porque normalizamos absolutamente ese tipo de actos. Porque además, si en algún momento se te ocurre decir, ¿pero qué haces? Lo que te dicen es, hija, ¿cómo te lo tomas? Si es un halago. No, es un agrado. Entonces, por supuesto, lo ha hecho tantas veces y nunca jamás ha recibido respuesta que vamos, ni se preocupó de que le estuviera viendo el mundo entero, porque es que es una reacción espontánea, por eso Yo decía. quería decir otra cosa. No, es que Ahora tenemos que mismo- dejarlo, Carmen. Ya, pero quiero decir una cosa que no se ha leído aquí, que es el tema de los curas ahora mismo con las bueno. y el defensor, que encima se permite lo del consentimiento con los menores. Efectivamente. Y hay una cosa muy importante que lo tenía anotado, pero tenía que quitar de algún lado. Este informe del Defensor del Pueblo sobre las agresiones sexuales en la Iglesia, bueno, y a menores, por supuesto, de esto lo que a nosotras como feministas nos tiene, bueno, todo, por supuesto, porque a las feministas nos interesa todo, pero lo que yo creo que tenemos que tener muy claro es que quiénes son quienes han cometido las agresiones sexuales. Es que la perspectiva abolicionista es la única que nos permite hacer un análisis real, efectivo, no sesgado de los fenómenos en los que en los que interviene o ocurre la violencia sexual. Quien agrede son los hombres y es contra ellos, es con ellos con los que hay que hacer algo, no solo con las víctimas para que se protejan. Vale, bueno, lo damos por terminado.